Muy buenas tardes, queridos amigos. Ahora sí, ya oficialmente son las 12 del mediodía con 6 minutos. Les queremos dar la bienvenida al segmento con el padre Jorge Román, que ya lo tenemos vía Zoom a través de Facebook Live. Para todos aquellos que gusten conectarse, pues ya saben que pueden encontrarnos como Unidos por Cristo y María. Y ya estamos pues dándoles la bienvenida al segmento del padre Pregúntame, no, del padre Jorge Román con Pregúntame. El segmento se llama Pregúntame, pero el padre se llama Jorge. ¿Cómo está, padre? Buenas tardes. Pues estoy feo, pero con mucha personalidad. Sandrita, sí. Qué gusto verte, luces muy bien con esa blusa azul a rayas, luces muy bien. Ok, me da mucho gusto saludarte, siempre es un privilegio el contar contigo. Y pues un saludo a todos los queridos radioescuchas, que ahora, como decía Sandrita, nos pueden ver en Facebook y ahí pueden poner también sus preguntas. Me imagino que doña María Portillo ha de estar presente también para contestar las llamadas, ¿verdad? Sí, aquí está, y nos anda echando la mano con las fallitas técnicas que de repente algo no funciona y aquí está bien puesta y dispuesta. Ayer estuve platicando con ella largo y tendido y me cae cada día más mejor y menos peor. Bueno, ya la llevamos de ganancia. Bueno, fíjate que hoy tengo mucho monólogo. ¿Por qué? Porque hoy estamos celebrando qué cosa, mi querida Sandrita. Hoy que es, híjole, la verdad me agarró de bajadita y no sé. Bueno, hay varias cosas que celebramos el día de hoy, el cumpleaños de una amiga muy querida, Loli Calderón. Pues esa yo no me la sabía. Bueno, también estamos celebrando hoy el cumpleaños de George Washington, que solamente mucha gente tiene el dato de que George Washington, en la pregunta de ciudadanía, ¿quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? George Washington. Pero yo dije, bueno, oficialmente es George Washington, pero antes que él estuvo Joe Monroe, que estuvo durante 3 horas como presidente de los Estados Unidos ya independientes. Y me dice el que me estaba inspeccionando, ¿y cómo sabe? Le digo, porque lo leí en mi periodiquito, ¿no? Era un comercial que había en México, del Sol de México, tenía su sección, mi periodiquito, ¿no? Le dije, porque soy mexicano y en México estudiamos historia. Ah, bueno, pero sí, oficialmente es George Washington. ¿Pero qué hizo George Washington? Él nació en Virginia, es hijo de ingleses, por lo tanto él tenía ciudadanía inglesa. Murió su papá cuando él tenía 11 años de edad y se quedó confiado a la custodia de su hermano mayor, que lo quería mucho, y lo enseñó a ser cartógrafo o medidor de lo que sería hoy en día topógrafo, a medir los terrenos. Entonces se hizo muy popular, hizo un buen negocio, además tenía 20 esclavos. Recordemos que era muy común tener esclavos en tiempos de la colonia, pero no quiere decir que todos los esclavos eran maltratados, flagelados, encadenados y demás. Hubo incluso en la Luisiana o en los estados del sur. Dile a Chavita que te acomode bien porque te está quitando de escena. Qué Chavita este hombre. Me da gusto saludarte, Chavita. No, fíjese que le falló, no es Chavita, es Tere Portillo, digo, Mari Portillo. Mari Portillo es, como nada más vi su brazo, nada más veo sus brazos y de repente veo media máscara de ella. Pero saludos a Mari Portillo, ¿eh? Claro. Después de habernos interrumpido en esa conversación que estábamos hablando de George Washington, que era topógrafo, que tenía esclavos, pero que muchas veces los esclavos eran tratados como parte de la familia, así que no podemos decir que era un cruel amo que tenía esclavos. Es como en la Revolución Mexicana, que se decía que los campesinos y que los trabajadores de las haciendas eran esclavizados. No, muchos de ellos eran considerados parte de la familia y con toda la confianza. Y llegó el tiempo en que con la revolución las familias perdieron todo y los sirvientes siguieron leales ayudando a la familia, incluso hasta trabajaban extra para ayudar a la familia, cosa que se ganaban el cariño. Bueno, George Washington tuvo sus tierras, fue cartógrafo, después
entró a los 17 años al ejército. Él accidentalmente provocó una guerra entre los franceses y los indios y tuvo que participar en esa guerra y empezó a ganar cargos y títulos. Después fue un rebelde buscando la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra y es uno de los padres de la patria junto con Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, etcétera. Entonces hicieron precisamente el plan de liberar la nación y él entró ahí como teniente coronel y finalmente la batalla final en la que cruzó el Potomac fue, fue precisamente el triunfo de George Washington. Tuvo que pasar un invierno muy cruento con su ejército, a los que se les llamaba los hombres del minuto, porque en un minuto tenían que estar listos. Por eso se llaman Minutemen. Y fue cruenta esa batalla, pero lograron precisamente junto con la ayuda de los franceses la independencia de los Estados Unidos. Se firmó el acta de independencia de los Estados Unidos y fue elegido el primer presidente oficial de los Estados Unidos. Así que esa es la historia de George Washington. Pero para nosotros los católicos algo más importante es la cátedra de San Pedro. ¿Qué significa esa cátedra? La cátedra es, en griego, es silla. Quien tiene autoridad enseña desde la silla. Es por eso que estoy sentado, porque tengo autoridad. Es decir, los catedráticos son los magistrados que desde su silla con autoridad enseñan. De tal manera que hoy estamos celebrando el hecho de que Jesús eligió a Simón Pedro, que es el más intempestivo, el más inmaduro, el que dice una cosa y termina haciendo otra cosa, lo eligió como piedra de la iglesia. Le dijo, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te doy las llaves del reino, lo que ates en la tierra, atado será en el cielo, lo que desates en la tierra, desatado será en el cielo. De tal manera que le da la potestad a Pedro. Y yo me puse a platicar con Jesús y le dije, Señor, ¿cómo se te ocurrió escoger a Pedro? Mira, es el más intempestivo, el que pasa de un extremo a otro, dice, ay, ya estuve aventando en las redes toda la noche, no pesqué ni un resfriado, echa las redes, ay, nada más para que no delata, ahí van las redes. Y al ver la cantidad de peces que sacaba, se va al otro extremo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. El que eh, dice una cosa y acaba haciendo otra, el aventado, ¿eh? El que ve a Jesús caminar sobre las aguas y sin pensarlo dos veces dice, si eres tú, Señor, déjame ir a ti caminando sobre las aguas. Pues órale, vente. Y se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua y va muy contento. Dice, voy caminando en el agua, voy caminando en el agua. Pero está fuerte la tempestad y tiene miedo y dice, ¿qué hago? Estoy caminando en el agua, no puedo caminar en el agua. Y pum, se hunde y, sálvame, Señor. Y ya el Señor lo rescata, lleno de risa, le dice, ay, hombre de poca fe, ¿para qué dudas? Si ya estabas caminando, ¿cómo dudaste? Y lo ayuda a salir, seguramente Jesucristo muerto de risa ahí por la ineptitud de Pedro, por la falta de fe. Pedro es el que está muy seguro de que está dispuesto a morir con Jesús, que no lo va a abandonar, que cómo lo va a negar. Incluso él saca la espada y quiere defender a Jesús él solo contra todo el pelotón que viene a atacarlo. Dice, órale, todos, de uno por uno, todos juntos, aquí hay suficiente fibra. Y le corta la oreja a Marco, a un sirviente, y se convierte en el patrono de los toreros, porque cortó oreja. Jesús lo reprende, dice, guarda la espada. ¿No crees que si yo quisiera le pediría a mi padre que mandara un ejército de ángeles y me defendería? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la voluntad, lo que está escrito? Entonces, Pedro está muy seguro de estar con Jesús, pero luego, cuando se da cuenta, ya cantó el gallo 2 veces
y él ya lo negó 3 veces. Es así. Y yo le decía a Jesús, Señor, ¿cómo se te ocurrió escoger a Pedro? ¿Por qué no escogiste a Juan, que era tu consentido? ¿O cómo no escogiste a Mateo, que era el de los impuestos? Así no tendríamos que pedir segundas colectas ni demás, nos estaría yendo muy bien. ¿Cómo se te ocurrió? O a Tomás, que era muy prudente, él no daba pasos sin guarache. Este, ¿Por qué escogiste a Pedro, el más intempestivo? Y me contestó, por la misma razón que te elegí a ti, Surimbo. Ah, pues sí. Es decir, ¿por qué me eligió el Señor a mí? Pues no soy el más inteligente, soy muy impulsivo, he cometido muchos errores en mi vida y sin embargo, pese a mis limitaciones, pese a eso, el Señor actúa cada vez que viene un feligrés a confesarse, es Dios el que le perdona a través de mí. Cada vez que celebro una misa, a través de mí el Señor se hace presente en la forma del pan y del vino que se convierte en su cuerpo y su sangre. Mi hermano Jairo, también platicando con Dios, le decía, Señor, ¿por qué me elegiste a mí si hay gente más preparada, más inteligente? Y Dios le contestó, porque sabía que tú me ibas a decir que sí. Así que hoy estamos celebrando la cátedra de San Pedro y estamos celebrando a los sucesores de Pedro. Cuando el Papa Benedicto XVI, todo el mundo lo comparaba con Juan Pablo II y decían, no, es que no es como Juan Pablo II, él sí era dinámico y carismático y era un showman y hacía y deshacía y demás. En cambio, el Papa Benedicto parece una papa sin cápsula, que eso, que el otro, que bla. Eh, eh, Hartaron al pobrecito del Papa y dijo, es que yo no soy sucesor de Juan Pablo, yo soy sucesor de Pedro. Fíjate qué importante, ser sucesor de San Pedro. Algunos ignorantes dicen que el Papa es satánico, que por eso tiene la cruz invertida en la silla de su cátedra. No, tontitos. Es sucesor de Pedro y el signo de Pedro es la cruz invertida porque Pedro fue crucificado de cabeza en la colina del Vaticano, en el Circo de Nerón. Era un tormento también que hacían los romanos, y él dijo, es que yo no merezco morir como mi Señor. Dicen, te ponemos de cabeza, no hay problema. Entonces ese es el signo. El Papa Francisco es sucesor de Pedro. Por eso se le llama temerarios, sino como no me refiero al grupo musical, sino temerarios, aquellos que cuestionan la autoridad del Papa y de los obispos. Por ejemplo, sabemos que el Papa es infalible, no puede fallar cuando se trata de fe y costumbres y de un signo revelado y que se hace dogma. Pero, por ejemplo, el Papa ha recomendado a todos que se vacunen. Incluso ha hecho obligatorio la vacuna en el Vaticano, y quienes no acepten la vacuna se les puede poner una multa hasta de 25,000 euros o pueden ser despedidos de su cargo. Es un país independiente, ¿ok? Entonces ahí el Papa puede obligar a que todos se pongan la vacuna. Pero el Papa ha recomendado a todos que nos vacunemos para acabar con esta epidemia. Dice, de no hacerlo, estás atentando contra ti mismo y contra los demás. Y sin embargo, hay gente mensa, temeraria, que reta y que cuestiona y que dice, no, es que es pecado ponerse la vacuna. Por favor, si el Papa y los obispos están diciendo que no hay nada en contra de la moral cristiana y que es recomendable ponernos la vacuna, por favor no creen confusión ni hagan sarta de mentiras que en lugar de ayudar causan daño y causan separación y cuestionan la autoridad del Papa y de los obispos, y en esa misma forma cuestionan la acción del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Ok? Bueno, otra cosa que tengo que celebrar, hace 21 años me hice gringo. Hace 21 años me hice ciudadano estadounidense. Bueno, ¿por qué me hice ciudadano estadounidense? Por elección, y eso no significa despreciar a mi patria. Justamente el día del juramento de ciudadanía, hace 21 años, yo estaba recordando el día en que, como soldado de México, como sargento, no, todavía no era sargento, era conscripto, estuve en el Zócalo de la capital de México, estaba
el presidente López Portillo, y juré ante el presidente López Portillo y ante la nación defender con mi vida los valores de México y defender la bandera mexicana. Y ese juramento es para siempre porque soy orgullosamente mexicano y me cae que si no fuera mexicano habría nacido en otro lado. Pero nací, tuve la fortuna de nacer en México, amo a México, soy mexicano para toda la vida, pero en la misma forma como amo a México, estoy en este país y es mi elección libre y voluntaria el tomar la decisión de amar a este país. Me hice ciudadano estadounidense para tener voz por los que no tienen voz y para tener voto por aquellos que no pueden votar. Pero es mi invitación a todos los que estamos aquí a que amemos a este país sin dejar de amar a nuestro país de origen, que seamos perfectos ciudadanos de ese país que nos vio nacer. Yo quiero ser un embajador de México y que digan, mira, no todos los mexicanos son tontos, no todos los mexicanos son flojos o son violadores o son rateros, como lo decía un candidato presidencial hace algunos años, que los mexicanos éramos rateros y violadores y incultos y demás. Somos embajadores de nuestra nación. Eh, por eso hay que vestirnos como campeones, como triunfadores y no como perdedores. Hay que cultivarnos y hay que manifestar lo que somos. Pero traemos a este país la riqueza que recibimos en el país de origen para hacer que este país sea mejor, para establecer el reino de Dios aquí en los Estados Unidos como en México. El hecho de estar fuera de México no significa que los problemas de México se van a solucionar porque ya nosotros nos fuimos. Si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Nosotros aún aquí estamos favoreciendo a nuestro país. Estamos enviando nuestras divisas, nuestro apoyo económico, pero también somos embajadores de México. Yo amo este país y tengo más derechos, se puede decir, o más mérito que muchos que no tuvieron la opción de escoger el país en que nacían y que son ciudadanos por herencia, porque aquí nacieron. Yo, sin haber nacido en este país, libremente elegí trabajar, luchar y amar a este país. Y lo amo de todo corazón, sin dejar de ser mexicano, pero soy estadounidense. Ojalá que todos tomemos conciencia y que procuremos lograr nuestra ciudadanía. ¿Ok? He dicho, voten por mí para presidente. Muy bien, ya hablé mucho de monólogo, caray. Mi querida Sandrita, ahora sí, no te he dejado hablar y de enriquecernos con tu sabiduría y con tu presencia. No, Cuenta. no, pues le toca a usted este segmento. A ver, tengo 2 preguntas ya en las redes sociales y tengo 3 preguntas que nos dieron por teléfono. La primera pregunta, déjeme ver aquí. Ay. Dice, saludos, le dice Pedro y Toña Estrada. Pregunta, después de recibir la bendición y la misa es dada por terminada, ¿es malo saludar a amistades y a veces platicar un poquito sin risas y sin escándalo? A mí me gusta saludar y un día nos pidieron salir del templo hacia afuera porque el templo estaba crismado. ¿Qué significa esto? Que el que te corrió está crismado. Es decir, mira, el templo es el lugar en donde es el encuentro del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, que la forman desde el Papa hasta el último de los bautizados. El templo es sagrado. Es decir, la consagración de un templo se hace con el santo crisma, que tiene ese carácter de santificación, como el crisma que te pusieron cuando te bautizaron aquí en la parte posterior de la cabeza, el santo crisma que pusieron en mis manos el día que me ordenaron sacerdote. Cuando se consagra un templo, se unge con santo crisma el altar y algunas, de acuerdo al rito, también algunos pilares, y se crisma o se consagra para el culto. Pero hay mucha gente que, por ejemplo, se escandaliza porque en un momento determinado se aplaude o se echan porras dentro de la iglesia. Pero la expresión de la iglesia es, no eres tú el que dejas colgado tu traje de ser humano y entras
con tu traje de angelito a la iglesia, no. Somos nosotros que traemos nuestros problemas, nuestras alegrías, nuestros pecados y nuestras virtudes dentro del templo, y que realmente es una alegría encontrarnos con la familia de Cristo, con los hermanos, con los amigos, y qué bueno que nos saludamos y todo. Ahora, yo diría, por respeto, a la hora de terminar la misa, qué bueno que salgan a platicar allá afuera y no dentro del templo. ¿Por qué? Pues porque hay personas que aún después de la misa se quedan a hacer oración, se quedan a rezar y necesitan también ese espacio de concentración. Y si hay niños chillando o jugando y hay familias platicando y riéndose, es una distracción y se supone que el templo es un lugar para esa comunicación también con Dios. Entonces, qué bueno que se encuentren los buenos amigos, pero salgan, digo, a menos de que haya una tormenta fuerte o demás, pero salgan a platicar, invítense a tomar un cafecito, a platicar de sus cositas y demás. Pero sí, el templo traten de guardar respeto y silencio. ¿Ok? Muy claro, padre. Muchísimas gracias. La segunda pregunta, el medallón de San Judas Tadeo, ¿qué significa y por qué nada más él lo lleva? Bien, cuenta la tradición que había eh, un rey, no recuerdo exactamente el lugar, creo que era en Siria, que le había pedido a Jesús que fuera a verlo porque estaba muy enfermo. Sin embargo, Jesús no fue porque se acercaba ya el tiempo de la Pascua y de la Pasión. Eh, Él le pidió que si no podía ir a verlo, le mandaría un pintor que hiciera un retrato de él. Y ese retrato lo hizo en una madera redonda y hizo el retrato de Jesús. Cuando Cristo resucitó, le pidió a Judas Tadeo que llevara al rey de Siria, no estoy seguro si era el rey de Siria, el que llevara al rey ese retrato. Y entonces Judas cumplió con esa misión y el rey quedó limpio de esa enfermedad que él tenía. Entonces esa es la tradición, por eso se le presenta con ese retrato de Jesucristo que llevó al rey de Siria. ¿Ok? El portador de esa imagen, pero lo importante es de que cada uno de nosotros seamos portadores de la imagen de Cristo, no porque nos parezcamos a Él físicamente, sino más bien porque las obras que hacemos sean obras de misericordia y de amor, como Cristo lo hizo. Así que debemos de llevar en nosotros la imagen de Cristo Jesús para comunicarla a todos. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, padre. La siguiente pregunta. ¿Es pecado casarse por la iglesia por segunda vez después de que el primer matrimonio por la iglesia ha sido disuelto? Si el primer matrimonio que se llevó a cabo se disolvió, debe de haber una razón por la cual se disolvió. Entonces, a lo mejor fue presión familiar, a lo mejor fue alguna razón. No hay problema, se consideró disuelto. Sin embargo, habría que ver si el cónyuge o él mismo, el contrayente, está incapacitado para volver a contraer otro matrimonio. ¿Qué es lo que es impedimento para otro matrimonio? Puede ser en una enfermedad mental, la locura, puede haber impotencia sexual, puede haber homosexualidad, puede haber este, mm, a, adicción a drogas, alcohol o demás. Eso impide que el contrayente pueda volver a contraer matrimonio. Si no hay ningún impedimento y el primer matrimonio ha sido disuelto, entonces puede contraer verdadero matrimonio por la iglesia, pero el que a la primera se quema, a la segunda se le sopla, y no hay que tropezar dos veces en la misma piedra, hay que tratar de evitar los errores que se cometieron en el primer matrimonio para que ese matrimonio realmente sea santo ante Dios. Entonces, obviamente, al solicitar el matrimonio por la iglesia, aunque sea por segunda vez, el sacerdote en su parroquia le va a pedir la fe de bautismo original con fecha actualizada, se va a pedir el certificado de divorcio por el civil y también el acta de nulidad del matrimonio anterior.
entendamos que un matrimonio es válido para toda la vida, pero hay elementos que impiden que ese matrimonio sea válido o se dé un matrimonio. Entonces, después de ser sometido ante un tribunal eclesiástico, se declara que es nulo desde su origen, es decir, que nunca hubo un matrimonio. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el contrayente, si no hay algún impedimento de peso, puede contraer verdadero matrimonio y no hay ningún pecado. ¿Ok? Muchísimas gracias. Las que te adornan, Santa. Gracias, padre. ¿Por qué se cubren las imágenes durante la cuaresma? Eso se hacía, yo recuerdo cuando era niño en la iglesia, me impresionaba que se cubrían las imágenes. Era para concentrarnos en la imagen de Cristo, para concentrarnos ciertamente de que no debe de haber otra distracción. Hay varias costumbres tradicionales de la cuaresma, que es precisamente cubrir las imágenes, también el no poner agua bendita en los benditeros. Algunas iglesias, como se mencionaba, acostumbran no hacer bautizos en este tiempo, aunque no está impedido, se pueden hacer los bautizos. Pero más que nada recordar que esos 40 días es para concentrarnos más en el signo de Cristo. Esa era la razón. No se tienen que cubrir. Es una tradición antigua. En mi parroquia no las cubrimos, pero hacemos énfasis acerca de la cuaresma en ese sentido de crecimiento, de amor, de servicio, de caridad hacia el prójimo. ¿Okay? Gracias. La siguiente, no. ¿Es pecado? ¿Es permitido que un sacerdote diga maldiciones o malas palabras y que tome cerveza? ¿Es permitido que un sacerdote haga esto? Mira, de hecho yo soy muy mal hablado. Me tengo que abstener aquí mientras celebro misa o mientras hablo con ustedes, pero hay que entender que no hay malas palabras, hay malas intenciones. Puedo decirte, eres un ser tan pequeño y tan insignificante que no eres merecedora ni siquiera de mi desprecio. No dije una sola mala palabra, pero ya te fregué. Es decir, ahora sí, mi querida María Portillo, qué gusto saludarte. Aunque ¿Cómo está, padre? Gusto Aquí verte. estamos, iré. Muy bien. María Portillo haciendo milagros aquí en esta estación. Y me da gusto saludarte. Entonces, les digo que puedes ofender a alguien utilizando palabras muy educadas, pero ya le fregaste. En cambio, podemos decir malas palabras entre amigos y no nos sentimos ofendidos. Les voy a decir, por ejemplo, que cuando estaba en Pescadero, una capilla de Half Bay, fueron a visitarme de la antigua parroquia donde había estado en San Timoteo, unos muy queridos amigos, y entonces al llegar me dice uno, hola pinche padre, y casi lo linchan. Le digo, momentito, momentito. Quienes son mis amigos, quienes me conocen me dicen, padre. Algunas viejitas con cariño me dicen padrecito, pero quienes son mis verdaderos amigos me dicen pinche padre. Y no me ofende, es una forma de cariño. Dice uno, pues yo nunca le voy a decir así. Pero después con el tiempo, cuando hicimos un viaje a México y demás, me dice, ¿ahora sí le puedo decir pinche padre? Pues sí, si eres mi amigo, claro que sí. Ahora, realmente no hay malas palabras, hay intenciones, hay malas intenciones. Les digo, yo soy muy mal hablado y aprendí a ser mal hablado desde el seminario. En el seminario todo el mundo hablábamos con malas palabras y demás, pero no había intención de ofender. Es simplemente una forma de hablar. Los capitalinos de la Ciudad de México somos muy albureros y somos muy mal hablados. Entonces, no hay ningún pecado. El pecado es la intención con que se dice. Es como, bueno, ahora el tomar cerveza es una tradición que surge desde 5.000 años antes de Cristo en Egipto. La cerveza ha sido una bebida muy popular en todo el mundo. Es una de las bebidas más antiguas. Jesucristo también bebía y decía, bueno, Juan el Bautista que no bebía
ni comía más que miel silvestre y chapulines, decían que estaba loco, el Hijo del Hombre, porque trata con prostitutas, con pecadores y bebe y come. Dicen que es un dragón, un borracho y un amigo de pecadores. O sea, nunca se les va a dar gusto a nadie. Sí, podemos, o sea, lo mismo que se le pide a cualquier católico, es lo mismo que se le pide a un sacerdote, pero nosotros debemos de ser ejemplo. Un sacerdote puede beber vino, yo tomo tequila antes de comer, una copa siempre, eso es tradicional desde que era niño, y no me emborracho. Es decir, una cosa es disfrutar de una bebida y otra cosa es abusar de la bebida. Y una cosa es eh, ser mal hablado y otra cosa es ser ofensivo. Entonces, yo he aprendido por prudencia el tratar de no decir malas palabras que de repente se me salen, para no ofender a nadie. Pero entendamos bien esto, no es pecado en ese sentido, no es pecado el beber cerveza o el tomar alcohol o demás, ¿ok? Entonces, todo está en la intención y en los excesos, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta. Me dijo mi prima que en Levítico 19:19 dice que es pecado tocar poliéster. ¿Es esto verdadero? Falso, porque el poliéster todavía no existía. El poliéster es una fibra de plástica que fue creada apenas el siglo pasado, así que es mentira. A ver, déjame, voy ahorita por la Biblia. Dices que es Levítico, ¿qué? Dicen aquí que es Levítico 19:19 y ahí se prohíbe tocar el poliéster. Vamos a ver. Espérame, aquí ya traje la Biblia. Vamos a buscar el Levítico. El Levítico. Samuel, jueces, Josué, números, Levítico. 19. Aquí dice 19. No tendrá relaciones con una mujer durante no, es cierto, eso es. 19, aquí donde anda el 19. Aquí. Guarden mis tradiciones. No aparearás en tu ganado dos bestias de diferente especie. No sembrarás tu campo con dos clases distintas de grano. No usarás ropa tejida con hilos de dos clases. Bueno, vamos a entender que el libro de Levítico es un libro de higiene propiamente, que se está enseñando a este pueblo recién salido de las cavernas propiamente, ignorante, a tener normas de higiene básicas para evitar enfermedades o para evitar cualquier situación que pusiera en peligro la salud individual o la salud del pueblo. Entonces, por eso están dando esa serie de normas. Pero no hay problema. Por ejemplo, actualmente andaríamos encuerados porque dice 50% algodón y 50% poliéster o cosas por el estilo, ¿no? Pero no menciona el poliéster. Y estamos hablando, por ejemplo, de cruza de animales. ¿Tú sabes qué sale de la cruza de un perico y una paloma mensajera? La verdad, no. Yo Me tampoco supongo que sé, es un pero chiste. los mensajes serían hablados, Bueno. ¿sí? Bueno, ok. Entonces realmente sí, hay muchas cosas que están aquí en las cuales son normas de higiene, el libro de Levítico propiamente. Así que si tomáramos todo literalmente, por ejemplo, los judíos tradicionales no pueden comer unas gringas, es decir, las gringas se le llama a unas quesadillas de queso con jamón o con chuleta ahumada, y son riquísimas, ¿no? Porque la carne no puede tocar la leche, es algo impuro. Tampoco pueden comer carne de cerdo, etcétera, ¿no? Los tradicionales. Las salchichas tienen que ser kosher, es decir, de otro tipo de carne que no sea de cerdo. Pero estamos hablando de muchas normas que quedaron en el Antiguo Testamento y que Cristo nos viene a liberar de la ley, no para que no cumplamos la ley.
pero es, por ejemplo, la cuestión que llega ante Pedro y a los apóstoles de acerca de la circuncisión o demás, sino ya Cristo se circuncidó por nosotros. Y dice, si comer carne sacrificada a los ídolos o no, etcétera, ¿no? Entonces son muchas cosas que se hacían de costumbre antiguamente y que ya no tienen vigencia en nosotros, ¿ok? Muy bien, gracias. A ver, parece que queda una pregunta y ya después 2 comentarios y una adivinanza. ¿Por Vale. qué dicen que comer camarones es pecado? Ellos me dijeron que la Biblia dice que son impuros. Ay, que no me vengan con cuentos. Es que quien escribió la Biblia no había probado el cóctel de camarones hechos en México, ni el ceviche de camarón y demás. No. Recordemos, la respuesta está con la anterior. Es decir, son normas que da Dios a un pueblo como ley para evitar enfermedades, pero de ninguna manera, es decir, son muy sabrosos, sobre todo los camarones a la diabla, los camarones al aguachile, el cóctel de camarones, y no es por nada, pero soy un buen cocinero y me salen muy sabrosos, ¿ok? Bueno, Así que come un camarones día de con toda estos la lo confianza. visitamos para que nos lo compruebe. Muy bien. O invítenme a su casa y les preparo ahí. Ah, ya está, entonces. Cuando Bueno, pase la pandemia y cuando ya se hayan vacunado todos. Así que bueno, tengo tiempo ya mero, todavía. un añito más, yo creo, 1 año o 2 por Yo ahí. creo que esto no dura ni 5 o 10 años. Ah, bueno, para ese entonces ya los camarones le salieron alas. Bueno, Padre, bueno, un comentario de parte de Angelina. Dice que ella es mexicana también y muchas gracias por su comentario acerca de los mexicanos y que se le quiere mucho. gracias. Yo no te puedo Y decir lo mismo, pero quiero mucho a todos mis radioescuchas. Realmente recibo comentarios muy buenos, muy lindos, y como que mi amistad o mis amistades han crecido, ha crecido el número de amigos. Recuerden una cosa, yo nunca he tenido feligreses, yo siempre tengo amigos. Y han surgido algunas personas muy lindas. El otro día estuve platicando con Olivia, la esposa de Mauricio, y realmente es una pareja que me ha conquistado. Recuerden que Mauricio, un saludo a Mauricio desde donde está en prisión. Acuérdate que sigue siendo un instrumento de Dios para dar consuelo a tus compañeros en prisión. Y tuve la dicha de platicar con tu esposa, me doy cuenta de cómo están enamorados ustedes, así que un saludo. Así que gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan. ¿Qué más, mi querida Sandrita? claro que sí, a ver, tenemos, déjeme ver, la adivinanza. ¿Qué animal lleva en su nombre las 5 vocales? Eso nos lo enseñaron en la escuela primaria para aprender a decir A, E, I, O, U, y es el murciélago, que de niño yo decía murciégalo, y decía los vampiros, no los vampiros. Ajá. Bueno, ¿y Bueno, tú pues, sabes qué animal come con la cola? ay, ya me lo sabía. ¿Cuál? Dice que, dice Mari Portillo que todos. Sí, ninguno se Nadie la se la quita para quita para comer. comer. Exactamente. Ese era un gato. No, ese era un pato. Sentado en su cola estaba un gato. El pato se hundía y el gato no se mojaba. ¿Por qué? A ver, repítala. Ese era un pato. Y sentado en su cola estaba un gato. El pato se hundía, pero el gato no se mojaba. ¿Por qué? Porque sentado en su cola estaba. El gato estaba sentado en su cola. Porque el gato estaba sentado en su cola. ¿Del pato? No, en la del gato. Exacto. O sea, son dos cosas diferentes. Ese era un Aquí pato. me sopló mi papá, que hoy Y, vino a senta- ayudarnos. y sentado sobre su cola estaba un gato, sobre la cola del gato. Estaba sentado sobre su cola. El pato se hundía, pero al gato le valía sorbete que se hundiera o no. Él estaba muy contento ahí sentado en su cola, ¿verdad? Oh, ¿vino tu papá? Sí, vino mi papá. Vino, Señor, a ver, felicidades. como Oiga, estamos en campaña de ofrenda y oración y vino a ayudarnos a contestar los teléfonos. Aquí. fíjese, señor, qué bueno, Gusta. felicidades. Oiga, hizo un trabajo excelente al educar
a esta mujer tan extraordinaria. ¿Verdad que me Creo aventé? estos jalones de oreja y las nalgadas que le haya puesto muy a tiempo sirvieron muy bien. Y no Sí. se puede explicar una hija tan excelente si no es por unos papás excelentes. Así que lo felicito, mi querido amigo. Oh, muchas gracias, claro que sí, pero sabe que realmente es el papá de todos el que nos ha ido educando a todos. Muchas gracias por su comentario y pues un gusto conocerlo, verlo. Ya había estado en otros programas aquí y lo había oído, pero no lo había visto. Así que ahora pues un abrazo, padre. Un saludo muy cariñoso. Y ahorita Sandrita me recordó que estamos en campaña, ¿verdad? Así Para... es. ¿Y usted está ayudando para reunir fondos o...? A ver, cuéntenos. Yo estoy ayudando aquí a donar y a contestar los teléfonos nada más. Sí, aquí, como dicen, soy el traidor. Tráete el Ajá. agua, tráete los camarones. Sí, yo trabajé de técnico IBM. IBM a traer eso, IBM a llevar esto otro y demás. Si Así no, que... si hay unos títulos muy importantes que nada más hay que entenderlos, ¿verdad? Oiga, papá de Sandra, cuéntenos, qué bueno que se interese para ayudar a que haya más recaudación que ayuda a la estación. ¿Por qué hay que ayudar a esta estación de radio? Bueno, en realidad yo siento que esta estación de radio es un medio que Dios nos facilita para que todo aquel que guste, aquel que quiera servir a Dios y que quiera seguir siguiendo los llamados de Cristo y el ejemplo de Cristo, a seguir evangelizando la nueva evangelización, seguir evangelizando y pues de alguna manera los que donan, evangelizan, los que oran, evangelizan, los que contestan los teléfonos, evangelizan, los que dan las respuestas por teléfono y aquí también en Zoom, pues también evangelizan. Entonces es una invitación a evangelizar en grupo, todos, cada quien haciendo uso de la posición que Dios nos ha elegido para cada uno. Qué hermoso mensaje, papá de Sandra. Bueno, pero para no conocerlo como papá de Sandra, tiene usted un nombre y se llama... Carlos Miramontes, para servir. Ah, muy bien, don Carlos. Ok. Oiga, don Carlos, pues qué bonito mensaje nos ha dado, porque muchos quisiéramos ir al África o al Amazonas o a evangelizar en China y ser mártires y demás, y muchas veces no es posible. Sin embargo, lo que usted ha dicho es formar parte de esta acción evangelizadora es también evangelizar. Así que qué hermoso mensaje, don Carlos. Y por favor, pues díganos cómo se puede donar. Bueno, en realidad hay diferentes formas de donar, llamando por teléfono al 408-8358, que es el teléfono de la librería, y el teléfono de aquí, donde yo puedo colaborar también en cabina, es el 225-2317. Y cuando llamen, pues, saluden a don Carlos y felicítenlo por la hija que tiene, ¿eh? Gracias, padre. Muchas gracias. Gusto saludarlo y con su permiso. El gusto es todo mío. Muchas gracias, don Carlos, y felicidades. A usted también, Y igualmente. me imagino que no la hizo solito, lo hizo con su esposa, ¿verdad? No, pues claro, usted sí sabe. Así que Usted saludos. tiene mucha sabiduría. Saludos a su esposa también, ¿eh? Con mucho gusto, claro que sí. Gracias, claro. Yo le voy a decir. Oye, ¿qué regalo nos dice mi querida Sandrita? No, pues el regalo es mío. Oye, con razón, ahora me explico muchas cosas de ti si tienes un papá tan a todo dar. Qué bueno, Amén, gracias a Dios. Oye, ¿y qué otra forma de donar pueden hacerlo? Además de los teléfonos, ¿de qué otra manera? También pueden mandar cheque o money order al P.O. Box 3193 en Modesto, California 95353. O pueden venir directamente a la librería para hacer su donativo en efectivo o traer su cheque. Pueden venir en persona. Así es de que ahí ¿Y dónde está la librería? En Modesto, el mero centro de Modesto, calle 8. El número es 1029, calle 8, en Modesto, California. Muy bien. ¿Y qué otra cosa te iba a preguntar? También pueden donar en línea, ¿verdad? Sí, ¿todo bien? O sea, sí, que los claro que que estamos sí. gorditos, que no estamos en línea, no podemos donar. Pero si están en línea, sí, ¿verdad? Para todos hay. Pueden donar a través de la página de Facebook, a través de PayPal.
ahí van a encontrar una opción que dice donar y ahí pueden donar a través de internet. Y también en la página web, También en la página web, correcto. Que la dirección es... En la página web es el mismo nombre de la radio, que es www.unidosporcristoymaria.org. Muy bien, mi querida Sandra. Pues no me han corrido, pero yo creo que ya es tiempo de... Pero ya casi. Muy bien, ok. No se crea, una padre. última pregunta, chisme o comentario. No, muchísimas gracias. Estamos teniendo un poco de dificultades técnicas, por eso anda María por aquí, por allá. Gracias por su paciencia y vamos a ver, parece que no, algunas fallas están en la sintonía radial, así que vamos a ver ahorita cuáles son. Muy bien. Pues ánimo, pues Sandra, muchísimas gracias por tu participación, por conducir este programa. Gracias por tu presencia y qué bonito regalo nos diste al presentarnos a tu papá. Okay, gracias. El regalo es mío, muchas gracias. Bueno, pues que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que les vaya a todo mecate. Gracias. Y vayan a misa, hoy es día de la cátedra de San Pedro. ¿Okay? Gracias, padre, hasta luego. Bye. ¿Y quién está ahí al fondo? A ver, Alejandra. Bueno. Está mi hija. Muy bien. O sea que lo bonito ya es de familia. Qué bueno. Saludos a tu